Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Merari Herrera. Es un placer y un privilegio poderme unirme a ustedes desde Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Me gustaría introducirme. Yo soy amigo del hermano Mike Ashcraft y él fue el que me dio esta oportunidad, y también gracias al hermano Ludwig. Quería introducirme para que no sea solo un extranjero aquí hablándoles. Mi nombre es Merari Herrera. Yo nací en Guatemala. A los 3 años mis padres y yo emigramos a los Estados Unidos, y el Señor ha sido fiel con nosotros al proveer para nosotros y mantenernos en sus caminos. Yo nací en un hogar cristiano, y gracias a Dios, después de tantos años, el Señor nos ha mantenido por su gracia y su misericordia. Yo soy diácono en mi iglesia local aquí en Los Ángeles, y también soy administrador de grupos pequeños y grupos de hogar. Y ha sido de gran bendición para mí y de crecimiento en poder servir al Señor. Y es algo que desde mi niñez, mi adolescencia, viendo a mi papá, es algo que pude heredar de él, por decir así. Como les he dicho, soy de Guatemala. Hace como 13 años fuimos a Guatemala y pudimos pudimos visitar la iglesia en la zona 1 cuando el hermano Mike Ashcraft todavía estaba pastoreando allá. Y fue de gran bendición poder convivir y compartir con los hermanos. En ese entonces mi papá tuvo el privilegio de predicar y tener cultos de avivamiento. Y gracias a Dios por esas memorias y esas oportunidades que el Señor nos extiende. De mi parte, pues fue de gran bendición llegar a conocer hermanos en Cristo y tener, pues sí, a Cristo en común. Esta mañana quiero traer una pequeña meditación. Si pueden abrir sus Biblias en 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9 dice así: Y dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual, como llamaron que viniese a David, el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le dijo: ¿Y ese dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en la casa de Machir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David, y tomó lo de casa de Machir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y díjole David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. Y él inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y díjole: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y encerrarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre pan a mi mesa.
Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micha. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y era cojo de ambos pies. La palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y unámonos en oración. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz, que penetra nuestros corazones, nuestras mentes, para transformarnos. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que esa transformación se lleve a cabo en nuestras vidas, que cada día seamos más como el Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, gracias por esta oportunidad que me das. Sé tú el que hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A través de las Escrituras, hermanos, vemos que Dios trata con sus escogidos. Y vemos que a través de las Escrituras hay ciertos personajes que toman o abarcan mucha historia de las Escrituras. Y más en el Antiguo Testamento vemos que Dios se comunica y trata con ciertos personajes por medios de pactos. Y este día nos vamos a llegar a David, que fue un personaje muy enfatizado en el Antiguo Testamento, más bien siendo el segundo rey y ser también por el cual la simiente, o sea, Cristo, iba a venir. Vemos aquí que David ha ascendido al trono, y si hacemos un repaso corto de la vida de David, vemos que cuando llegamos a este punto, David ha conquistado a todos los enemigos en Canaán y a todas las naciones alrededor, ha ascendido al trono, ha unido a Israel y a Judá, ya que estaban divididos los dos pueblos, para ser un pueblo bajo David. Pero también sabemos que para David llegar a este punto, David sufrió mucho, huyó. Y si vemos en 1 Samuel, después de que David fue ungido, vemos que David se enfrentó a Goliat. Cuando los dos campos de los filisteos y los israelitas estaban en el valle para pelear, vemos que los israelitas estaban limitados por su temor. ¿Por qué? Porque los filisteos tenían a un varón de pelea, Goliat, el cual era un gigante, el cual infundía temor a sus enemigos. Vemos, si recordamos en el capítulo 17 de 1 Samuel, que David fue enviado por su padre a llevarle alimento a sus hermanos. Sus hermanos trataron de ahuyentarlo. ¿Qué haces aquí? Vete. Pero David, en su curiosidad, vio qué es lo que estaba sucediendo y vio las maldiciones que Goliat les estaba enviando a los israelitas. Y eso despertó un celo en David, a tal punto que se apuntó para pelear, para ser un soldado en el ejército. Saúl intentó darle un traje de pelea, pero ese armamento era mucho para el joven David. David simplemente utilizó piedras y su lanza para derrotar a Goliat, al gigante. Y vemos, cuando vamos al capítulo 18 de 1 Samuel, que el pueblo celebró y decían en el verso 7 de 1 Samuel 18, dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían:
Saúl hirió sus 1000, y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos. Y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1000. No falta no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de través a David. Esa celebración le causó a Saúl envidia. Y desde ese entonces vemos que Saúl empezó a perseguir a David. Vemos también en el capítulo 19, verso 2, donde dice, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre, y este es Jonatán avisándole a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en paraje oculto, y escóndete. Aquí vemos que Jonatán decide proteger la vida de David. Vemos también en ese mismo capítulo que David tuvo que estar escondiéndose. Fue con su esposa Michal, que era la hija de Saúl. Y dice el verso 13, tomó luego Michal una estatua y púsola sobre la cama, y acomodóle por cabecera una almohada de pelos de cabra, y cubrióla con una ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros que tomasen a David, ella respondió, está enfermo. Y entornó Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que le mate. También en el verso 10 dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Una vez más vemos en el capítulo 23 de 1 Samuel, en el verso 15, dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estábase en el bosque en el desierto de Sif. Aquí vemos que, una vez más, David ascendió a ese trono tras ser perseguido por Saúl y después tener que conquistar a sus enemigos, a los enemigos de Israel. Pero vemos aquí en el capítulo 9 que ya al tener paz, al haber conquistado y tener a Israel y a Judá bajo su control, vemos que en esta paz David dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y ahí también nos da un detalle que se recordó de Jonatán. Una vez más, en el capítulo 18 de 1 Samuel, esto nos da un detalle que David se acordó de la alianza o del pacto que hizo con Jonatán. Capítulo 18 de 1 Samuel dice, e hízose alianza a Jonatán y David, porque él le amaba como a su alma. Entonces David, para cumplir su promesa y ese pacto, envió a preguntar si había alguien de la casa de Saúl o de hijo de Jonatán. Y fue conmovido, ¿por qué? Para enseñar, para hacer misericordia y por amor. Dice el verso 2 del capítulo 9, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual, como llamaron que viniese a David, el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey dijo, ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Machir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David y tomó lo de la casa de Machir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y venido Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset.
Y él respondió, he aquí tu siervo. No cabe duda que Mefiboset había escuchado o sabía de la enemistad que existía entre Saúl y David. Y posible Mefiboset, al escuchar que fue llamado por el rey David, le ha de haber entrado cierto temor, pensando, bueno, aquí es el fin de mi vida. He aquí David va a terminar con la casa de Saúl, con la casa de Jonatán, mi padre, y se va a vengar. Mas, qué sorpresa la que se dio Mefiboset al presentarse delante de David. Porque le dice en el verso 7, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. Qué sorpresa se ha de haber dado Mefiboset, aún un poco de confusión por pensar, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Pero también qué paz, qué alivio al escuchar las palabras de David, que David le quería enseñar a hacerle misericordia por amor a Jonatán. Y aún esta misericordia y este amor se va a desarrollar aún más, donde David le va a ordenar a Siba que labre las tierras que le pertenecían a Saúl, o sea, le va a regresar esas tierras a Mefiboset y le ordena a Siba que labre la tierra y que guarde el fruto para que se alimente Mefiboset. Y aún más lo adopta para que Mefiboset coma a la mesa de David. Qué linda ilustración de misericordia. Vemos que David fue movido a enseñar misericordia. Mefiboset llega humillándose delante del rey y el rey lo invita a comer a su mesa y a proveer para él. Qué linda ilustración de misericordia, ¿no, hermanos? Es algo que lo toca a uno, lo conmueve. Y no es cierto, eso es lo que hemos nosotros experimentado en la misericordia de Dios. Hijos, niños, si pudiera yo compartir con ustedes, por ejemplo, cuando hacemos algo y, digamos, un profesor o un administrador de la escuela ve y nos llama a la oficina, uno dice, bueno, ahora sí me van a castigar, me van a suspender, pero cuando vamos a la oficina o digamos nuestros padres nos llaman y solo nos hablan y nos dicen, mira, ya no lo hagas otra vez, eso es incorrecto. Qué alivio sentimos, ¿no? Eso es lo que Mefiboset experimentó. O a nosotros los adultos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando nos para la policía, que quizás nos cruzamos una luz roja o un alto, o a veces estamos manejando más rápido del límite permitido y estamos muy veloces y nos para la policía. Bueno, a lo menos aquí la experiencia de muchos es que empezamos a sudar de los nervios y empezamos a pensar cuánto me va a costar esta multa y un montón de pensamientos que pasan por nuestra mente porque sabemos que violamos una ley. Si llega el policía a nuestra ventana, nos pide nuestra licencia, nuestra registración y como que a veces piensa uno que lo hacen como por molestar, ¿no? Que se van a su patrulla y empiezan a procesar nuestra identificación, la registración del carro y a veces sentimos que 5 minutos que estamos ahí se sienten como 2 horas y sufriendo de los nervios. Pero cuando regresa el policía y solo nos da una advertencia y nos dice, por favor guarde su velocidad, no
no esté manejando muy rápido y nos perdona, qué alivio sentimos. Eso es lo que experimentó Mefiboset. Pero aún este capítulo es una ilustración linda de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que vemos en el Nuevo Pacto, aún en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice, verso 4, Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas que su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, como Mefiboset, la misericordia de Dios, la gracia de Dios vino a nosotros cuando menos lo esperábamos y cuando más lo necesitábamos. Ciertamente los testimonios abundan de la misericordia de Dios. Me acuerdo que cuando yo era adolescente, tenía como 17, 18 años, empecé a luchar dentro de mí concerniendo la existencia de Dios. Lo que sucede cuando uno empieza a escuchar teorías, doctrinas del mundo que ponen en duda la existencia de Dios, la palabra de Dios, y uno empieza a negociar, empieza a luchar con tales pensamientos y empieza uno a dudar la veracidad de las escrituras de Dios. ¿Será que este Dios es el único? Pero vemos que, a lo menos yo en mi experiencia, vi que el Señor es inmutable, Él no cambia, sino que Él es el creador de todo lo que vemos alrededor de nosotros. La tierra, las estrellas, la luna, todo. Dice las escrituras que todo testifica de Jehová. Y esa es también la riqueza de la gloria de Dios, la cual, como vimos aquí en Efesios, es a lo que nos ha llamado. También como Mefiboset experimentó la adopción, porque vemos aquí en 2 Samuel 9 que él dice, y tú comerás a mi mesa. O sea, lo hizo como uno de sus hijos, dice el pasaje. Y eso es lo que vemos también, lo que se nos ha extendido a nosotros por medio de Jesucristo. Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y aún más, dice el verso 16, porque el mismo espíritu, el Dios viviente, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, nosotros somos Mefiboset, ¿sí o no? Que ahora nos gozamos de las riquezas que Cristo, el Rey. Mateo 28:18 dice Jesucristo, antes de ascender y dar la comisión a sus discípulos, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es Rey y Él es el que nos ha traído a su reino para ser adoptados, ser coherederos, como Mefiboset. Segundo, como Mefiboset, que comió a la mesa del rey David, también vemos que nosotros somos invitados
a la mesa de Cristo. Si van en sus Biblias al capítulo 19 de Apocalipsis, oiga esta lindura de las Escrituras. Dice 19:6 de Apocalipsis: y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Hermanos, aquí tenemos una certeza linda de parte del Señor. Él nos invita a la cena del Cordero, a la mesa del Rey, a la mesa del Soberano. Hermanos, esto nos debería de causar alabanza al Señor, adoración al Señor, porque Él nos ha traído a sí mismo. Y eso es un detalle lindo también, que Mefiboset era cojo. O sea, él fue traído a David. Y eso es lo que nos dice una vez más Efesios capítulo 2. Dice el capítulo 2, verso 1: y de ella recibisteis vosotros, o sea, la gracia de Dios, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, aquí nos dice este pasaje que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no tiene disposición. Y vemos que Cristo nos da ese aliento de vida para traernos. Vemos que Cristo nos ha traído a nosotros a sí mismo. Y aquí vemos que Él nos colma de su misericordia, o sea, no nos trata conforme a nuestros pecados, dice los Salmos. Nos adopta y vamos a comer a la mesa del Rey en las bodas del Cordero. Creyente, esto nos debería de dar a nosotros mucho gozo, que el Señor nos ha salvado y somos los que nos vamos a beneficiar de estas riquezas. Usted que no cree, escuche que esto se le ofrece a usted. La oferta del Evangelio es que Cristo vino, Dios en la carne, en la persona de Cristo Jesús vino, vivió una vida perfecta, fue acusado falsamente, murió en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas que Cristo le ofrece a la persona que se arrepiente y viene en fe. Es algo lindo que las Escrituras nos da. Es una joya que al tenerla, vendemos todo, nos deshacemos de toda otra cosa por tener esta joya. Amén. Hermanos, inclinen sus cabezas, cierren sus ojos y oremos. Padre, gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Gracias por llamarnos, traernos a ti, justificarnos. Y Señor, nos estás santificando para ser más y más a la semejanza de Cristo Jesús. Señor,
Gracias por mis hermanos. Te pido que los sigas iluminando, que tú seas el maestro. A nuestros amigos invitados que todavía no creen, Señor, te pido que tú toques sus corazones. Gracias por esta oportunidad. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo invitado, le animo a que se comunique con el pastor Ludwig, con los hermanos de la iglesia de Faro de Luz. Si usted ha sido conmovido a buscar más de nuestro Señor Jesucristo, comuníquese con ellos. Ellos pueden orar por ustedes y pueden contestarle cualquier pregunta que usted tenga. De mi parte, muchas gracias una vez más. Ha sido un honor, un privilegio poder compartir con ustedes, aunque sea un poco. Amén. Dios les bendiga.